el apunte de Quinteros acá en esta, creo que es la página 150. Vamos a hacer una pasada hoy por el apunte con todos los temas hasta terminar integrales, hasta terminar la aplicación de las integrales. Entonces, área entre dos curvas se define como esta área del tercer gráfico, es el área definida por las dos curvas, una como techo y una como piso, y por los puntos de intersección de las funciones. Estos puntos de intersección son el punto A y el punto B, cuyas X, A y B, o sea, cuyas abscisas, van a ser los límites de integración de esta curva, de esta integral, perdón. Entonces, esta área se puede encontrar como el área definida por el techo menos el área definida por el piso. Esto no es otra forma de empezar a estudiar el problema, ¿no? Entonces, el área, si ustedes se fijan, referenciada a los otros gráficos, ¿no? El área que nosotros queremos calcular, el área A, el área entre las curvas, es el área de la función f hasta el eje x, o sea, esta, menos el área de la función g hasta el eje x, nos da el área rayada definida que nosotros queremos encontrar. Y de ahí surge que el área A es la integral entre A y B. Si ustedes se fijan, estos límites de integración son las abscisas de las intersecciones entre las dos curvas, de el valor absoluto. Hay que tener cuidado, estos corchetes significan en este caso el valor absoluto de la diferencia de las funciones. Bueno, seguramente en el práctico han hecho alguna llamada de atención sobre el concepto de que las áreas entre curvas nunca... Fíjense, de nuevo acá aparece el valor absoluto. Menos un tercio menos 0 da menos un tercio, pero con el valor absoluto es un tercio. Y por último, importante también, es el concepto de que las áreas se miden en unidades de área. Es decir, que esta área puede representar un trabajo realizado, por ejemplo, si estos fueran dos fuerzas variables, una hacia un lado y otra hacia otro, una fuerza motriz y una fuerza resistente. Por ejemplo, podría ser una fuerza que empuja y la fuerza de resistencia. El trabajo total se calcula con una integral así de este tipo, lo van a ver en el teórico de física. Después tenemos rectificación de arco. La rectificación de arco, la rectificación de curva, es intentar medir estos segmentos que son más fáciles de medir que la curva propiamente dicha, y a través de un proceso matemático aritmético bastante simple, transformar esa curva en esta ecuación, siendo la longitud de la curva, como la longitud de la curva es una sumatoria de segmentos, esto surge de aplicarle Pitágoras al gráfico, es muy sencillo, es muy simple. Y tenemos entonces la longitud de un arco de curva entre dos valores A y B pertenecientes al eje X. En este caso, los valores A y B también pertenecen al... Bueno, acá tienen un ejemplo para resolver, bastante simple. Por otro lado, vamos a ver como aplicación, como última aplicación de integrales en el plano, un volumen, un cálculo de un volumen. Esto es medio complicado de entender desde el punto de vista inicial, porque un volumen
un volumen de revolución, conceptualmente no se puede definir el plano XY. Si el espacio vectorial es XY, no puede ser que el resultado tenga una dimensión más que el espacio vectorial original. Si el espacio vectorial es R2, como para hacer alguna aplicación también del... Si el espacio vectorial es R2, no puedo definir elementos en R3, en volúmenes. Bueno, lo que sucede acá es una definición bastante... es una definición bastante propia del análisis matemático, solamente acá se analiza la idea de un volumen definido por una curva. La curva y igual a f de x es una curva que pertenece a R2 y que gira con respecto al eje de las x como eje de rotación, generando este cono deformado, no sé cómo llamarlo en realidad, en donde el diferencial de volumen es este interior que tenemos acá. Este diferencial de volumen es la altura de L, o sea, es un tronco de cono de altura de L, está acá definido, de superficie lateral diferencial de S, es la superficie esta, y tenemos un valor intermedio X, un valor intermedio de la altura, el valor medio de la altura, y la altura promedio de ese cono es f de x. Fíjense ustedes que esta f de x está mal dibujada. Esta f de x en realidad debería estar acá, en la altura media. Eso es un error del dibujo de la punta. ¿De acuerdo? O sea, este valor de x, fíjense ustedes, está acá. Entonces, este valor de f de x no es hasta acá, sino es hasta acá. Es la altura media de ese tronco de cono curvo. Bueno, también a partir de la longitud de un trozo de esa función, vamos a poder definir la superficie lateral y el volumen como es una simple fórmula. Esto es la superficie lateral del volumen de revolución. O sea, la superficie, si ustedes se fijan, esta superficie es la integral de este diferencial de S, de esta superficie contorneante que tenemos acá en este volumen. El sólido de revolución tiene dos cálculos importantes, que es la superficie lateral y el volumen del sólido de revolución. Acá viene el cálculo de el área a través del teorema de Lagrange. Esto en realidad nosotros mucho ya no lo tomamos. No sé si algún otro profesor lo tomará. Si está en el apunte, está para que lo estudien. Yo principalmente no lo tomo. Por supuesto que llegas a la misma ecuación, porque es una aplicación del teorema nada más. Entonces, de sólido de revolución, el cálculo de la superficie que vimos recién, del área lateral, de la superficie lateral, y el volumen de un sólido de revolución, que es una función y igual a f de x, y el eje x como eje de rotación, bueno, hacemos girar, eso significa esta flechita acá torcida, y entonces tenemos que esta función y igual a f de x actúa como contorno de revolución para generar este sólido de revolución. Tenemos el techo, y igual a f de x, el eje de rotación, el eje x, y las tapas de la revolución, que es f de a, f de b. Si ustedes se fijan acá, f de a sería este radio, f de b sería este otro radio. Tenemos definido un volumen diferencial
un volumen diferencial, disculpen que se fue. Tenemos definido también acá un volumen diferencial, o sea, un pedacito de este volumen de revolución, en donde tengo un delta X, acá tengo un delta X, esto es un delta XY, o sea, quiere decir una variación en X cualquiera, un delta X, que sería el alto del cilindro, y un F de XY, que sería la altura promedio de cilindro, siendo el volumen del cilindro pi por radio al cuadrado por altura, y siendo para la variación de volumen esta, bueno, tiene que seguir una simple fórmula de volumen, y como este volumen es uno de los volúmenes, y bueno, tendré que hacer una sumatoria. ¿Cuántos volúmenes tomé? De acá, del punto A al punto B, hice una partición de, supongamos, n elementos, quiere decir que tengo n volúmenes, quiere decir que la sumatoria es de i hasta n. Bueno, este valor de pi lo saco factor común porque pi está en todos los volúmenes, por eso lo saco fuera de la sumatoria. Es una cuestión de fórmula y nada más. Por supuesto que cuando el número, cuando el valor de delta X, o sea, la altura del cilindro, tiende a 0, o la cantidad de cilindritos tiende a infinito, acá también podríamos aclarar que la cantidad de cilindritos tiende a infinito, es decir, para la cantidad que va de 1 hasta n, este n puede tender a infinito o el delta X tiende a 0. Es exactamente este mismo límite. Bueno, el límite de una sumatoria es una integral, si ustedes se fijan, entre A y B, que eran los valores de los valores extremos del volumen. Acá tengo A, acá tengo B. Si esta cantidad de cilindritos que yo tomo, el delta X tiende a 0, o el número de cilindritos tiende a infinito, tengo ahí, está con el límite, me da la integral, que es la integral de la función al cuadrado por diferencial de x entre a y b multiplicada por pi. También son fórmulas muy, pero muy simples. El ejemplo de, con esta fórmula de volumen, calcular la superficie y el volumen de una esfera, la superficie lateral es 4 pi por radio al cuadrado, y el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo, es un desarrollo teórico que también se lo pueden ver. Es un ejemplo de teórico. Esto es un ejemplo de teórico. Es llegar a la fórmula de la superficie de la esfera y del volumen de la esfera a través de las fórmulas de sólido de revolución y de la superficie, del cálculo de la superficie de un sólido de revolución y del cálculo del volumen de un sólido de revolución. Acá termina el apunte de Quinteros. Esta parte de sólido de revolución no es tan importante en cuanto a desarrollo como las integrales, estas que vimos de clase pasada, de integrales impropias. Las integrales impropias, es decir, estas integrales en las que el límite, acá tenemos los dos ejemplos, en donde uno de los límites tiende a 0 o el otro tiende a, donde uno de los límites tiende a infinito o el otro tiende a infinito, acá tengo los dos casos de integrales impropias, está muy bien desarrollado en el apunte, y exactamente igual que en el apunte tienen, si ustedes se fijan, acá tienen los grados de convergencia y divergencia. Y
acá tenemos el otro caso de las integrales impropias, cuando el punto impropio está en el intervalo interior, o sea, tengo que hacer el cálculo del área entre A y B, ¿ven? Integral entre A y B, y resulta ser que en el punto C tengo una asíntota vertical, es decir, tengo un punto impropio en de definición del integral. Eso a simple vista no se ve. Por ejemplo, si me hacen hacer la integral entre menos 1 y 1 de 1 sobre x diferencial de x, estoy en ese caso. Un ejemplo para esta función sería integral entre menos 1 y 1 de 1 sobre x diferencial de x. La función 1 sobre x tiene un punto impropio en 0, porque 1 sobre 0 es infinito. Es decir que el 0 tiene imagen en el infinito, en una asíntota vertical. Si tengo una asíntota 1, bueno, estoy en este caso. Entonces, bueno, se soluciona como y particionando el área, partiendo el área, no es particionando, partiendo el área entre A y C y entre C y B y haciendo cada una de las integrales impropias. En este caso voy a tener 2. Y voy a tener que tomar 2 límites y voy a tener que hacer el cálculo por 2 lados. Estas integrales impropias son muy importantes. Este es el último de los temas que entra para el parcial de integrales. Integrales tiene varias cuestiones conceptuales importantes que ya no examinamos. Por ejemplo, el teorema fundamental del cálculo integral. Hay dos teoremas en integrales, que son el teorema fundamental del cálculo integral y el teorema del valor medio, que ya no tomamos la demostración, sí lo tomamos como propiedad. Entonces, hay que verlo, su enunciado y su gráfico. Si el enunciado y el gráfico entran en el parcial y en los exámenes, por supuesto. En los exámenes hay muchísimas, en los parciales también, hay muchísimas integrales impropias. Hay muchísimo cálculo de áreas en funciones. Muchísimo. Porque es ahí donde aplicamos la materia, todo lo que hemos visto. Entonces, todo eso son aplicaciones de las integrales a las funciones. Es decir, así como para el primer parcial teníamos límite, continuidad, intersección con los ejes, bueno, ahora el estudio de la función pasa por el cálculo de puntos críticos, condición necesaria y suficiente, de puntos críticos, de puntos extremos, de puntos de inflexión, clasificación de los puntos de inflexión, clasificación de los puntos extremos desde el teórico, o sea, cuando un máximo es máximo, cuando un mínimo es mínimo. Eso es lo que se llama condiciones suficientes, y son condiciones teóricas. No solamente hay que definir un máximo como el valor de máxima ordenada en un intervalo, porque eso es geométrico. También tienen que definirlo desde el punto de vista teórico, conceptual. Condición necesaria, derivada primera igual a 0. Condición suficiente para un máximo, derivada segunda en ese punto, menor que 0. Para un mínimo, derivada segunda en ese punto, mayor que 0. Eso lo tienen explicado en el apunte de Quinteros en la página 100. Y la página 100 tienen el grafiquito de las tres funciones. Función, derivada primera y derivada segunda, con absolutamente toda la explicación que les vamos a pedir en los parciales y en los finales. Bien, ¿alguna pregunta de todo esto que hemos conversado recién? Puede ser vía chat también, porque tengo el chat abierto. Yo les puse ahí en el chat común que tenemos, parcial el 20, recuperatorio el 27. Quiero hacer una clase la semana que viene para los que tengan algún tipo de consulta
no sé, lo que quieran consultar, cómo va a ser el parcial, todo, entiendo que muy similar al primero, 12 preguntas en 15 minutos, me parece que esa puede ser una de las formas más probables. La semana que viene les cuento bien todo, pero por supuesto que solamente preguntas teóricas, solamente preguntas para, para pensar y elegir una opción y mandar la solución vía el aula virtual. No hay que mandar ninguna foto de desarrollo ni nada. Es solamente Zoom y aula virtual. Por supuesto, sí con cámara, sí con micrófono obligatorio cámara y obligatorio micrófono cerrado, pero cuando yo les pida ante una requisitoria mía, tienen que abrir el micrófono y mostrarme que pueden contestarme. Documento o libreta o un documento que no tenga o un documento que tenga foto, que se vea bien la foto, que no esté borrosa ni nada. Camila, empecé a leer integrales desde la página 150, donde estaban las aplicaciones de las integrales. Porque las integrales impropias también son aplicaciones de integrales definidas, pero son como un tipo especial, son como un tipo muy especial de integrales definidas. Pero empecé desde la 150. Esto que vimos hoy es más que todo saberse la fórmula de memoria o, siempre decimos lo mismo, ¿no? Tenerla anotada en un lugar, pero tenés que poder explicar. O sea, si solamente la tenés anotada no sirve. Si solamente la sabés de memoria no sirve. Tenés que poder explicarla. Para poder explicarla hay que entender lo que dice la ecuación, la fórmula, perdón. ¿Qué títulos entran en el parcial? Desde aplicaciones de la derivada en adelante, Nicolás. Hay algo que no entre. Juan Cruz no entra sucesiones y series. Sucesiones y series no entra, el resto todo. Es decir, desde aplicaciones que es regla del L'Hopital. No me acuerdo bien en qué página está, pero si ustedes lo buscan, si quieren lo buscamos ahora. Si ustedes me van a preguntar ahora, este tema entra, este tema no entra, yo les voy a tener que buscar el tema en donde está. Fíjense ustedes. Esto es derivadas. Derivadas no entran. De la derivada. El último tema que entró en el primer parcial fue las demostraciones de la derivada. Análisis de la trayectoria de una curva. Derivada de la función constante. Todo tiempo para el primero. Derivada de un producto también para el primero. Derivada de las funciones trigonométricas también. Derivada de las inversas también. Derivación de la unidad también. También. Desde este tema, inclusive, ecuación de la recta tangente y recta normal. Este es un tema de práctica, pero también está acá como para una cuestión teórica. Y, como dice Benjamín, no sé, no tengo el número de página, puesto acá. Pero es este, Benjamín, no tengo puesto el número, a ver si sale en esta otra. La 77, mira. También la 67, a ver.
Claro, porque acá está todo crecimiento cero, crecimiento nulo, diferencial. Todo eso son aplicaciones de la derivada. Concepto geométrico de la diferencial, interpretación geométrica de la diferencial, teorema Rolle, Lagrange y Cauchy como propiedades, no como teoremas. Bueno, yo que ustedes sacarían 77 porque no, entra desde la 67. Ahí empieza aplicaciones de la derivada. ¿Mm? Y todo esto sin la parte de sucesiones y series que está acá nomás pegadita. En un ratito de tiempo está acá. ¿Mm? Sucesiones y series son como 10 hojas. Esto no, esto no. Pero todo lo que sea aplicaciones a funciones, o sea, aplicaciones a cálculo, perdón, aplicaciones a estudio de funciones, es central acá. Puntos críticos, clasificación de los puntos críticos, crecimiento, decrecimiento, crecimiento nulo, eh, verticales, asíntotas oblicuas, cálculo de áreas de una curva, cálculo de áreas entre dos curvas, cálculo de integrales impropias, la clasificación de impropias, o sea, ¿qué son las integrales impropias y cuál es la clasificación? ¿Qué diferencia hay entre una integral indefinida y una integral definida? ¿Cuáles son las partes de una integral indefinida? Las propiedades de las indefinidas, las propiedades de las definidas. Todo eso es, acá, importantísimo. Yo les diría que de acá al martes que viene, ustedes le pongan una mirada al apunte y el martes que viene contesto no contesto preguntas de esto entra, esto no entra, porque se los acabo de decir, ¿sí? O sea, hay un error en esto que puso Benjamín, que lo puso con toda la buena intención de la página 77. No, no. Esa es de la página 67. ¿Mm? En mi versión del apunte, quizá hay otra versión. Ahora, eh, sí puedo contestar preguntas de cosas que entiendan o no entiendan de todo esto. Así que la semana que viene podemos hacer una clase de solo consultas. Recuerden que tienen también las tutorías de la ingeniera Silvia Sokolowski, creo que martes y jueves, una cosa así, o lunes y jueves. Así es, Alexis. Así como ha puesto Alexis, es súper correcto. Desde la página 67, sin ser. Sin sucesiones y series, sería para ser todavía más concreto, Alex. Sucesiones tampoco va perfecto. Pueden asistir a las tutorías de la ingeniera Silvia Sokolowski, también por cuestiones de teórico. Ella es docente adjunta de teoría, por eso la teoría también en las tutorías. Así que está como interesante si tienen dudas para mirar eso. ¿Mm? ¿Algún otro comentario que necesiten solucionar dudas? Gracias, Alexis. Eso que has puesto está impecable. Entonces, parcial y recuperatorios sucesivos, y después tenemos que ver cómo, si necesitamos algún punto más en, en el teórico y el práctico, bueno, conversaremos de alguna forma de recuperar ese punto que falta. O sea, nadie se va a quedar sin promocionar una materia, sin promocionar un teórico, este teórico, por un punto. Ahora, si tienen 2,6 en el teórico, no. Pero si tienen un 6 y un 7, si tienen un 8 y un 6, recuerden por favor que
con el 6 no promociona, con 7 sí. Entonces, por ahí ese punto, bueno, vamos a ver cómo lo podemos recuperar. No vamos a hacer un parcial de recuperación por un punto. ¿Sí? Los que tengan, los que les falte un punto para promocionar, no van a ir a recuperar. En esa semana entre el parcial y el recuperatorio, veremos de hacer alguna reunión de Zoom con los alumnos que necesiten en ese momento, ya veremos cómo. ¿Eh? Pero no van a ir a recuperar por un punto, y bueno, yo veo lo suficiente los parciales como para que si no está para promocionar, no promocione. ¿Mm? ¿Cuándo tienen el parcial de práctico? ¿Cuándo arreglaron el parcial, finalmente el parcial de práctico con el ingeniero Mansur? Ujú. Bien, bueno. Sí, va a ser entre la última semana de octubre, están todos los parciales juntos. Así que bueno, ahí va a ser, ahí va a ser. Muy bien. ¿Alguna otra consulta que quieran que conversemos ahora? Yo les recomendaría que para el martes que viene revisen el apunte. Revisen el apunte. Cosa de que podemos ver algo que ustedes necesitan. Bien, bueno, Juan Cruz dice, están con los trabajos prácticos, dice, sí, pero ya vamos a cerrar fecha. Voy a hablar con Lalo esta tarde a ver si arreglamos cerrar una fecha ya, para decir. ¿Eh? Bien. Gente, ¿algún otro comentario? Bueno, bueno, en libertad entonces para poder hacer lo que ustedes deseen. Nos vemos la semana que viene. Consultas la semana que viene, la otra parcial, la otra recuperatoria. Gente, vaya muy bien. Saludos. Por favor, Alexis, gracias a ustedes. Y bueno, por esta participación en el chat que siempre necesito algunos datos como para ir cerrando detalles. ¿Eh? Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene, si Dios quiere. Que anden muy bien.